Buenos días para todos, Dios los bendiga. Sé que este es un día que el Señor ha hecho y todos estamos aquí por la misericordia de Dios. Así que voy a invitarle a que usted vaya a un texto para empezar conmigo el tema del día de hoy. Hoy vamos a empezar una nueva serie que la hemos llamado El Modelo. Y le voy a pedir que vaya por favor a Lucas, el último capítulo de Lucas. En su Biblia, por favor, capítulo 24. Cuando encuentre el capítulo 24 de Lucas, vamos a darnos cuenta que está hablando de la resurrección de Jesús inicialmente, y luego habla de cómo el Señor se le presentó a los discípulos en el camino de Maús y les dio las últimas instrucciones. Estuvo 40 días con ellos, y después de los 40 días, ya cuando se iba a ir, le dio esta instrucción al pueblo. En el capítulo 24, versículo 49 dice así. Les voy a pedir que ustedes me acompañen en su Biblia. Dice así, dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Observe esto que les digo al Señor. Les digo, les voy a enviar la promesa, pero ustedes se tienen que quedar en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde el Espíritu Santo. Ese era el requisito. O sea, ellos no podían empezar el ministerio y tener éxito si no eran investidos de poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Han pasado 2000 años desde eso. 2000 años. Entonces la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo requisito para nosotros hoy? En aquel tiempo la iglesia estaba naciendo, pero el requisito sigue siendo igual. A ellos el Señor les dijo: no arranquen el ministerio hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Bueno, para nosotros eso es igual, exactamente igual. De hecho, de eso depende el tener éxito no solamente en la vida espiritual, sino en la vida profesional y en todas las relaciones que uno tenga. La pregunta obligada es: ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo una persona puede saber que es llena del Espíritu Santo? Bueno, el apóstol Pablo, en una de las epístolas, nos explicó claramente cómo ser lleno del Espíritu Santo y lo resumió en 3 sencillos pasos. Se los voy a compartir hoy, porque el saber que debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero no saber el cómo, me va a imposibilitar a mí para que yo pueda cumplir la tarea del Señor. Entonces vamos a ir a la Biblia, a Efesios, libro de Efesios, capítulo 4. Y cuando llegue allí al libro de Efesios, capítulo 4, quiero pedirle que usted se fije en los versículos 22, 23 y 24. Recuerden que les he dicho que el apóstol Pablo nos explicó cómo tener una vida de éxito en 3 pasos. Le invito a que usted por favor los observe cuando se vaya para su casa, lo medite y busquemos la manera de que esto sea una realidad para nosotros. Vamos a empezar con el versículo 22, 23 y 24. Dice así: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Le invito a que por favor mire estos mandatos del apóstol Pablo. Lo primero que dice es: despojaos del viejo hombre. Después dice: y renovaos, segundo paso, en el espíritu de vuestra mente. Y después dice: y vestíos, que es lo que voy a leer conmigo, del nuevo hombre. Esos son los 3 pasos. Pero ¿qué significa cada uno de ellos? Empecemos con el primero. Le invito a que por favor observe esto. En la Biblia dice despojarse. Despojarse es quitarse uno algo. Es como cuando usted se está quitando, o yo me estoy quitando la ropa sucia. Entonces el Señor me dice: despójese, o sea, quite todo aquello que es el viejo hombre. Porque el mandato es: despójese del viejo hombre. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice viejo hombre? Porque tenemos que saber de qué es de lo que tenemos que despojar.
Es claro la Biblia cuando ella dice, despójese del viejo hombre. Pero el viejo hombre es el antiguo estilo de vivir, que a veces se nos ha pegado y no lo hemos soltado completamente. Entonces está diciendo, el antiguo estilo de vida se tiene que despojar de él si quiere ser dirigido por el Espíritu Santo. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? En el mismo versículo 22 el Señor dice por qué, inspirando al Espíritu Santo. Porque el viejo hombre está viciado. ¿Y ese término viciado qué significa? Corrompido. Es corrupto el viejo hombre. ¿Qué es entonces el viejo hombre si lo traemos como a la práctica? El viejo hombre, bueno, voy primero a mencionar la característica fundamental del viejo hombre. Es la desobediencia a Dios. Esa es la característica fundamental. Entonces coloquemos ejemplos como para que lo entendamos. Cuando yo, por ejemplo, digo, no hay que congregarse, Dios entiende. Eso es al revés de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, esos pensamientos y esas acciones son viejo hombre. No es nuevo hombre, o sea, no es el plan de Dios, es el viejo hombre. Son características de la naturaleza humana contraria a la de Dios. Eso es viejo hombre. Cuando yo digo, por ejemplo, digo yo, no hay que perdonar en todos los casos. Y Dios entiende que hay casos en los que nos han ofendido tanto que no se debe perdonar inmediatamente. Y resulta que la Biblia dice, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la Biblia. Entonces, esos pensamientos que están en contra de lo que es la voluntad de Dios son viejo hombre, antigua andanza, antigua manera de vivir. Y así podemos colocar más ejemplos. Por ejemplo, cuando usted dice, no hay que discipular, yo no tengo que tener discípulos. Es más, ya pasó la época de tenerlos. Y resulta que en la Biblia dice, cuando el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esos conceptos como no hacer lo que Dios dice, eso es viejo hombre. De eso es de lo que la Biblia dice que uno se debe despojar. Ese es el elemento fundamental. Elemento fundamental. Voy a colocar un caso que tiene que ver con la parte financiera, que a veces como que nos duele, pero se lo voy a colocar hoy. Cuando usted dice, tengo una señora que me hace aseo en la casa y me ayuda, no le voy a pagar el salario mínimo, ni las prestaciones, sino que voy a estipular un sueldo según me parece. Y entonces el salario mínimo ya todos sabemos cuál es, pero yo digo no, a la señora que me trabaja todo el tiempo le voy a pagar 500,000 pesos, por decir algo. Y resulta que el Señor dice, toda autoridad ha sido colocada por el Señor. Perdón, y el Señor responde y la autoridad dice, hay que pagarle el salario mínimo y liquidarlos. Entonces, esos pensamientos, esas acciones de hacer diferente y desobedecer lo que Dios dice, eso se llama viejo hombre. Viejo hombre, y así en las relaciones de pareja. Así ocurre en las relaciones con los demás. En la relación con mi esposa, la esposa con el esposo, con los hijos, con los jefes. Por ejemplo, cuando yo voy y soy empleado, y resulta que me pagan para que yo trabaje 8 horas, y parte de esas 8 horas me las paso pegado al teléfono, un celular, y mandando mensajes, y no trabajo justamente, eso es viejo hombre. Porque la Biblia dice que uno tiene que ser honesto en todas las cosas. Bueno, a esas cositas sencillas como esas, eso es lo que la Biblia dice que usted, de eso es de lo que la Biblia dice que usted y yo nos debemos despojar. Es requisito indispensable. Y lo que usted encuentra en la Biblia, y a veces uno dice, no estoy de acuerdo, no me alcanza, no puedo.
Eso es viejo hombre. El requisito para uno tener éxito en la vida es, primero, despojarse, o sea, quitarlo completamente. Una pregunta que muchas personas hacen es, ¿y no será que acaso yo puedo vivir la vida cristiana exitosamente sin despojarme de mis creencias, de mis posiciones, de todo aquello que he tenido guardado durante toda mi vida, sin necesidad de ser tan radical con los principios de Dios? No, no se puede. No se puede. El mandato es despojados. Y cuando nos fijamos en ese verbo nos vamos a dar cuenta que no es una sugerencia. Está escrito a manera de orden. O sea, Dios me está ordenando a mí. Si yo quiero tener éxito en la vida y seguirlo, que me despoje. No me está sugiriendo, me está ordenando que me despoje de todo aquello que es del viejo hombre. Interesante. Si no damos este paso, el siguiente va a ser imposible. No se puede. No vamos a tener el éxito que el Señor está pidiendo que yo tenga o que Él planea que yo tenga. No lo vamos a tener y nos vamos a mantener constantemente así como llevando una vida a medias. Pero se necesita despojarse. Y todos los criterios que uno tiene, la infidelidad y muchas otras cosas que a veces uno permite, que la Biblia dice, eso es viejo hombre. Despójese de eso. Tiene que despojarse completamente. A nadie me ve, no, Dios sí. Entonces tengo que despojarme completamente de todo esto. ¿Cuál es entonces el segundo paso? Cuando uno lee que el primer paso es despojarse del viejo hombre, a uno le parece lógico que el segundo paso es vístase del nuevo. Pero no, aquí hay una orden intermedia, que podemos llamarlo el segundo paso para tener éxito. Y está en el versículo 23. Después de que el Señor dice, despojaos del viejo hombre, o sea, quítese esa capa o ese estilo de vida, la característica principal que está engañada, porque aquí se dice la Biblia está engañada, es un engaño. Después dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense que el verbo está nuevamente a manera de orden. No dice el Señor, si usted quiere, renueve el espíritu de su mente. No lo dice así, sino que está conjugado de tal manera que es una orden. Renovaos. ¿Por qué lo colocó Dios a manera de orden? Porque sabe que nos conviene. Bueno, y ese verbo renovar, ¿qué significa? ¿Qué era lo que Dios quería transmitir? Renovar es hacer nuevo algo. Realmente eso es renovar, o sea, cambiarlo completamente. Yo no puedo solucionar un problema si no hay renovación de la mente. Imposible. Imposible. Si sigo pensando como antes y sigo manejando las cosas como antes y no hay un cambio total, no va a haber éxito. Y las cosas se van a ir deteriorando poco a poco. Pero el Señor aquí dice renueve. Entonces lo que me está diciendo es esto, trayéndolo a la práctica. Quiten los conceptos que son propios de usted, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y adopte los principios y las verdades que Dios dice que debe adoptar, que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que hacer. O sea, quite la manera de pensar que no obedece a Dios y adopte la manera de pensar que es voluntad de Dios. Esta es de las cosas que quizás más nos cuesta en la vida. Porque a uno le cuesta soltar. Le cuesta soltar y sujetarse a lo que Dios dice. Cuesta muchísimo. Porque ya durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a manejar nuestra vida. Entonces nos cuesta muchísimo soltarle a Dios, entregarle a Dios. Pero resulta que este es un requisito fundamental. Después de que el Señor dice, despóngase del viejo hombre, dice, tiene que renovarse. Tiene que renovarse completamente. ¿Qué es lo que hay que renovar? La mente. Sin renovar la mente es imposible. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer nuevo? La mente. ¿Dónde es que tengo que sacar lo que no está bien y colocar lo que está bien, que está en la Biblia?
en la mente. Ahí es donde tenemos nuestra batalla. Y donde la Biblia dice que tenemos que hacer ajustes en la mente. Voy a mostrarles un texto más que está en Romanos 12:2, que le invito a que usted lo busque allí en su Biblia, me acompañe a este pasaje y lo recordemos porque no lo dice una sola vez la Biblia, lo dice en varias ocasiones. Y si lo dice en varias ocasiones es porque es algo que es absolutamente profundo y el Señor quiere que uno lo haga. Bueno, todo en la Biblia el Señor quiere que lo hagamos. Pero cuando lo repite varias veces es porque es algo supremamente prioritario. Es algo que hay que hacer urgentemente. En Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Observen el verbo transformar. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente. Hay que transformar, renovar la forma de entender las cosas para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se puede comprender la buena voluntad de Dios si no cambiamos la manera de pensar. Si yo sigo manejando la agenda igual, si yo sigo manejando las prioridades igual, eso quiere decir que todavía estoy viviendo por el viejo hombre. Y con el viejo hombre no va a tener éxito, va a seguir cometiendo los mismos errores, va a seguir cayendo igual y hasta peor. La situación va a ser cada vez más delicada, mucho más delicada. Entonces, si no hay renovación, es imposible, imposible. Les quiero pedir por favor que observe en el mismo pasaje de Efesios capítulo 4, cómo se renueva la mente. Aquí hay algunos ejercicios interesantes de cómo se renueva la mente, la manera de pensar. Hemos leído hasta el 24, pero ahora empecemos a leer algunas partes de los versículos siguientes. Y en el versículo 25 empiezan a ver algunos ejemplos de cómo es que se renueva la mente. Dice en el 25 así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Lo primero que uno tiene que hacer es desechar los pensamientos que son mentiras. ¿Cómo cuáles? Los que les acabo de mencionar ahora. No, yo no debo obedecer a Dios. ¿Quién dijo? No en todas las cosas. Eso es mentira. Porque va usted a la Biblia y encuentra que en la Biblia dice que sí. El Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais comunión los unos con los otros. Y también dijo que la manera de mostrarle a nosotros a Él que nosotros le vamos es obedeciendo, guardando sus mandamientos. Entonces, lo primero que la Biblia dice es: deseche la mentira. Todos esos pensamientos que se nos vienen, como el trabajo es en la mente, todos esos pensamientos que se nos vienen, que son al contrario de lo que la Biblia dice, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo para renovar la mente, está diciendo: tiene que desecharlos completamente, todo lo que es mentira. Y así incluye todas las áreas. Las personas que he escuchado en algunas ocasiones que dicen: no, es que yo puedo tener otra pareja, aparte de mi esposa, si mi esposa no es una persona propositiva. Eso es absolutamente contrario a lo que dice la Biblia. O los que dicen: yo no tengo necesidad de casarme, si soy fiel a la misma persona siempre. ¿Quién dijo que eso es fornicación? Y resulta que usted va a la Biblia y encuentra que en la Biblia dice que sí. Así es que lo que la Biblia dice es que yo tengo que desechar lo que es mentira. Es la primera manera. Si no lo hago, ¿cómo espero que el Señor me permita disfrutar y tener éxito toda la vida? Imposible. Necesitamos renovar la mente. Fíjense por favor en el versículo 26. Y en el 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí termina la frase. O necesitamos empezar a desechar de nuestra vida esos pensamientos de ira, enojo, pleitos. Hay que sacarlos de nuestra vida. Necesitamos cambiarlos, porque esto llega primero aquí. A la mente, los tengo que cambiar. Si no los cambio es imposible.
absolutamente imposible. Le quiero pedir por favor que vaya ahora al versículo 28. Mira el 28, que también está aquí claro en la Biblia. En el 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y uno a veces dice, que cada uno trabaje. O sea, ¿quién dijo que yo voy a darle lo mismo a otro? Que aquí en la Biblia dice, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pero empieza diciendo, el que hurtaba, no hurte más. O sea, si estoy sacándole ventaja a otros, al mismo estado, para buscar un beneficio, eso se llama robo. Ustedes saben y enseñar, esos son pensamientos deshonestos. Seguramente usted ha escuchado esto. Yo lo he escuchado en algunas partes de personas que dicen, viven en estrato 4, pero resulta que la ley dice que a las personas que viven en estrato 1, 2 y 3 que están en la universidad, les cobija el beneficio de la matrícula 0 pesos. Entonces buscan un documento, un servicio público de un familiar o un amigo que sea estrato 1, 2 y 3 para que la matrícula de su hijo le salga 0. Eso es deshonestidad y eso es robo. ¿Cómo puede una persona así ser llena del Espíritu Santo? Imposible. ¿Cómo puede tener éxito en la vida de esa manera? Imposible. Imposible. Necesitamos cambiar la manera de pensar. Eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, cambiar la manera de pensar. Y así sucesivamente en todas las cosas. Y a veces uno piensa que eso se llama viveza, o ser muy avispado. Entonces le saco a alguien ventaja y no le pago lo que es, no le pago al Estado lo que es, etcétera, etcétera. Y piensa uno que eso está correcto. Y la Biblia dice: el que hurtaba no hurte más. Entonces tenemos que desechar de nuestra mente pensamientos como este. Sigue diciendo la Biblia algo más. En el 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es algo que tenemos que desechar si queremos renovar la mente. Los pensamientos de palabras feas, humillaciones, vulgaridades y muchísimas otras cosas que uno a veces utiliza. Sarcasmo para hacer sentir a otros mal. Y resulta que la Biblia dice: ninguna palabra corrompida. Ese término corrompido es dañado, desmejorado. O sea, no es edificante. Pero la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces a veces se le vienen a uno pensamientos y desquitarse de otro, y en fin, pensar mal de otro y hablar mal de otro, solamente pensándolo. Eso es lo que tenemos que quitar y cambiar. Y sigue diciendo la Biblia, aquí más, por eso es que la Biblia dice que el viejo hombre está viciado, completamente viciado. Luego en el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, ¿Se dan cuenta? El texto es tan claro que dice: quite toda amargura. En muchas ocasiones los problemas que hemos tenido nos han llevado a tener este problema. Se llama raíz de amargura. Y una persona que tiene raíz de amargura es una persona que no superó la situación y todavía le cuesta y está resentida. Y no tiene paz ni gozo. Si ese es el problema, eso empieza aquí. Necesitamos empezar a trabajar con eso. Y lo que la Biblia dice que uno debe hacer es desecharlo. ¿Puede una persona ser feliz y salir adelante con la amargura? No, no puede. Necesita salir de eso. Me impacta cómo el Señor, de manera tan clara, en la Biblia le enseña a uno cómo vivir con éxito. Simplemente con 3 pasos. El primero, deseche lo del viejo hombre. El segundo, renueve la manera de pensar. Voy a pedirle que hagamos un ejercicio. Seguramente, cuando hemos estado compartiendo esto, a usted se le han venido
a la mente cosas que uno todavía tiene, o que cada uno de nosotros tiene. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema como este, debemos ser muy objetivos. No ser tan subjetivos, tenemos que decir, bueno, ese es mi problema. Y cuando uno identifica un problema que uno tiene, por resentimiento, cambió la forma de ser, en fin, con problemas y lo demás, lo que tiene que hacer es entregárselo al Señor y renunciar. Y pedirle perdón cuando sea necesario, cuando ya le hemos dejado coger tanta verdad. No dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, dijo el Señor. A veces hemos dejado que pasen días, meses, años, décadas, y no hemos resuelto problemas. Y el texto dice, renueve el espíritu de su mente. Yo le voy a invitar a que usted hoy haga un ejercicio conmigo. Y vamos a hacer una oración aquí. Vamos a hacer un alto en este momento. Y vamos a hacer una oración, pero le voy a pedir que usted le diga al Señor cuál de estas cosas que hemos mencionado, y seguramente otras, usted se ha dado cuenta que todavía tiene. Y vamos a renunciar a ellas. ¿Les parece? Le invito a que ahí donde está incline su rostro por un momento. Y le voy a pedir que usted se presente delante del Señor. Y luego de presentarse delante del Señor, le den gracias al Señor conmigo, porque de Él dependemos. Nuestra vida depende de Él. Él es nuestro suficiente Salvador. Y vamos a darle gracias al Señor por el Espíritu Santo, que nos fue concedido para guiarnos a la verdad. Pero ahora le voy a pedir que usted, ahí en voz baja, nadie lo va a escuchar, solamente Dios. Y Dios sí sabe lo que hay en lo profundo del corazón, no hay manera de evitarlo, de evadirlo. Yo le voy a invitar a que usted renuncie a todo lo que es del viejo hombre que todavía tiene. Le quiero pedir que donde está usted renuncie a la amargura. Quizá durante mucho tiempo se ha sentido engañado, traicionado, ofendido, y no lo ha podido perdonar totalmente y no tiene gozo. Perdió el gozo. Si eso es, el problema se llama amargura, y la Biblia dice que debemos desecharla. Yo le voy a invitar a que donde usted está, usted pone y le diga al Señor que en el nombre de Jesús usted renuncia a la amargura, al enojo. Posiblemente muchas cosas le han pasado y se ha enojado y no ha superado y tiene ese problema, la tendencia a enojarse constantemente. Yo le voy a pedir que ahí donde está renuncie al enojo. La maledicencia, hemos hablado mal. Las malas palabras, utilizamos malas palabras y hasta deseamos malas cosas y nos referimos mal a otras personas. Eso la Biblia dice que es pecado. Yo le voy a invitar a que usted le diga, Señor, reconozco que eso es algo de lo que me debo deshacer. Y hoy en el nombre de Jesucristo renuncio a este vocabulario nocivo, desmejorado, dañado. No lo acepto. No lo acepto. También a todo aquello que está compitiendo con Dios y que colocamos primero que Dios. Que la Biblia dice que es parte del viejo hombre y debo deshacerme de él. Y aún sabiendo lo que la Biblia dice, lo hacemos y se ha convertido en una atadura. El mal manejo de la parte financiera, por ejemplo. El no ser justo con Dios. El no ser justo con los demás. El no ser justo con el Estado. El sentirme dueño de las cosas. Eso es viejo hombre. Viejo hombre, y esto es lo que la Biblia dice que debo deshacerme de esto para tener éxito en la vida y ser dirigido por el Señor. Le voy a invitar a que usted hoy lo suelte, se lo entregue al Señor, renuncie a sentirse el dueño y a pensar que se debe hacer a su manera. Hoy en el nombre de Jesucristo el Señor renunciamos al mal manejo que le damos a la parte financiera, pensando que somos los dueños cuando realmente somos administradores, y al administrador se le pide cuentas.
es lo que va a hacer el Señor. Entonces vamos a renunciar a eso. Si manejamos mal la parte de pareja y no somos fieles o pensamos que podemos manejarlo a nuestra manera, eso se llama realmente deshonestidad, es pecado. Viejo hombre. Voy a pedirle que en esta mañana usted renuncie a esto y no lo acepte. Y lo eche fuera de su vida completamente. En el nombre de Jesucristo el Señor. Y confiese que usted toma la decisión de renovar su manera de pensar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir ahora con el tercer paso. ¿Cuál es el tercero? Si el primero es despójese de el viejo hombre, el segundo es renueve la mente, el tercero ¿cuál es? El tercero es y vístase, como lo leímos en el versículo 24, del nuevo hombre. Fíjense que así como se nos ordena despojarnos del viejo hombre, también aquí en la Biblia se nos ordena vestirnos, del nuevo hombre. Es como colocarnos algo nuevo. Traigámoslo a algo práctico, digámoslo como lo decimos ahora, es como ponerse ropa limpia. Despojarme es como quitarme la ropa sucia. Y vestirme del nuevo hombre es como ponerme ropa limpia. Es lo que la Biblia dice que uno debe hacer. Esto es lo que debe hacer. Digámoslo de una manera práctica. Bueno, adquirir el estilo de vida que Dios quiere que yo tenga. Eso es vestirme del nuevo hombre. Dios dijo hay que hacer esto, entonces tomo la decisión de hacerlo como Dios dice. Dios dijo hay que comportarse con los demás de esta manera, ser correcto, justo, honesto, entonces hay que hacerlo de esa manera. Dios dijo hay que manejar el tiempo de esta manera, entonces debo adquirir el estilo de vida de parte de Dios. Y este estilo el nuevo hombre tiene una característica fundamental, es la obediencia. Si el viejo hombre tiene como característica fundamental la desobediencia, el nuevo hombre tiene como característica fundamental la obediencia. Le voy a invitar a que vaya a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Por favor, búsquelo allí en su Biblia, usted me va a acompañar a leerlo. Del 8 al 9. No se nos olvide que es una orden de Dios, vestidos del nuevo hombre. En Filipenses 4, del 8 al 9 dice así: por lo demás, hermanos, vuelvo a leerlo, Filipenses 4, 8 y 9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí le invito a que por favor fíjese en lo que Dios dice que yo debo hacer, en qué debo pensar. Si usted se fija, aquí está hablando de la manera de pensar que debe tener una persona. Aquí habla de las relaciones con los demás, de la parte financiera. En este pasaje habla de la forma de hablar y de la forma de pensar, en fin, todo lo demás que yo manejo a diario. Pero si usted se fija, el mandato del Señor es pensar en lo que está bien, en lo que es correcto, no en lo malo. No encuentra usted aquí una orden en la que diga piense en hacerle mal a otra persona, no lo dice. Piense en desquitarse, no lo dice. Piense en hacerlo sufrir, no lo dice. Sino que dice piense en lo amable. Piense en todo lo que es de buen nombre, en lo justo. Y aquí el término justicia no da espacio a la venganza, que podría uno llegarlo a pensar en algún momento. La venganza es del Señor. No lo dice. Es bien interesante que le pongamos atención a eso. Y en el 9 dice algo más. Y en el 9 dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El modelo es el del Señor. Pablo está diciendo, yo le estoy transmitiendo el modelo del Señor.
y el Dios de paz estará con vosotros. Si aplicamos mandatos como estos, sencillos, que están en la Biblia, el Señor nos premia y es una promesa interesante. Y la paz de Dios estará con vosotros. Vamos a tener éxito en la vida. No es tan complicado. Son 3 pasos los que hay que dar. El primero es despójese de todas aquellas cosas que están contra lo que Dios dice. El segundo es cambie la manera de pensar. O sea, póngase de acuerdo con que lo que Dios dice y lo que Dios dice es verdad, así a mí no me parece. Y el tercer paso es vístase con la forma de ser, la manera de pensar de Dios. Esto nos ha costado tanto en la vida que para muchos de nosotros ha sido todo un conflicto, porque nos ha costado dejar de manejar las cosas para ahora pedirle al Señor que sea a su manera. La parte financiera, la parte sexual, las relaciones con los demás, el tiempo y todo lo que hacemos nos ha costado cedérselo a Dios. Si no lo hacemos, es imposible y vamos a tener una vida cristiana medianamente buena, porque Dios es bueno, pero no exitosa. No exitosa. Necesitamos prestarle atención a esto. En conclusión, hay un versículo que dice, 2 de Corintios 5:17, que dice de la siguiente manera, para que concluyamos y oremos. 2 de Corintios 5:17 dice así. Invito a que usted por favor lo busque allí en su Biblia. La segunda epístola de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto y para todos nosotros, dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno lee este versículo se da cuenta que la relación con el Señor Jesucristo modifica todo. Modifica todos los aspectos de nuestra vida, pero la pregunta es esta. En la práctica, esto es una realidad. Pregúntese. Es algo que el Señor ya hizo por mí, me dio la salvación. Pero aquí en la práctica, sí estoy viviendo como Él dice. O sea, sí estoy permitiendo que todas las cosas sean nuevas. Hoy voy a invitarle a que usted ore conmigo y tome una decisión. Necesitamos desechar el viejo hombre. Suficiente. Es suficiente. Cambiar la manera de pensar y vestirnos con el nuevo. Le voy a invitar a que ore conmigo. Quizá esto nos ha costado muchísimo, pero yo quiero pedirle que usted se asegure en este día. A lo mejor usted no está seguro de haber aceptado a Jesús, porque la manera de vivir no lo demuestra. Hoy quiero pedirle que de todo corazón usted se asegure conmigo y le diga así: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Pero diga así: y yo entiendo que te necesito. Y gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Entiendo, Señor, que tu muerte, tu resurrección, a todos nos ha convenido. Pero ahora usted le va a decir de corazón: te abro la puerta de mi vida. Quizá a veces te lo he dicho de palabra, nada más de boca, pero hoy sí te abro la puerta de mi vida y te pido que entres. Por favor, entra a mi vida, dígaselo así. Y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, y gracias porque me perdonaste los pecados. Ahora le voy a invitar a que usted y yo, en esta mañana, tomemos la decisión de hacer este sencillo ejercicio. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga en nuestra mente todas aquellas cosas a las que necesitamos renunciar y que estamos colocando primero que Dios, y que nos lleva a no vivir por prioridades bíblicas, sino por prioridades humanas. Eso es viejo hombre. Y eso es lo que la Biblia dice de lo que me debo despojar. Sin despojarme de esto, no voy a salir adelante. No voy a tener éxito. Y a lo mejor estamos luchando muchos y no hemos tomado la decisión de despojarnos
y a otras cosas les hemos dado prioridades. No a Dios, que es viejo hombre. Solo viejo hombre. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude. Es posible que reacciones desproporcionadas, con ira, resentimiento, desobediencia a lo que la Biblia dice, todavía está muy aferrado en nuestra vida. Usted ya ha renunciado a eso. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendo, si es un ataque espiritual, todo espíritu de engaño que quiere llevarnos a mantenernos atados al viejo modelo, no al modelo nuevo, y permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad. También vamos a pedirle al Señor que Él cambie nuestra manera de pensar. Y le quiero pedir que ahora usted ore en esta mañana y le entregue al Señor su manera de pensar, toda. Y vamos a decirle, Señor, yo he pensado que no necesito congregarme, pero en tu palabra dice que sí. Y hacerlo regularmente. Así que hoy, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes. Tomo la decisión de cambiar esa manera de pensar. Yo he pensado que no necesito obedecerte en la parte financiera. Y he pensado seguramente durante mucho tiempo que no es necesario. Tú no necesitas, a veces decimos así, cuando se habla del diezmo, la ofrenda y demás. Pero resulta que tu palabra dice que sí. Señor, hoy decido dejar lo que es del viejo hombre y adoptar lo que tú dices. También he pensado que puedo manejar las relaciones con los demás a mi manera, aún en contra de la voluntad de Dios, que puedo manejar mi vocabulario a mi manera. Y tu palabra dice que no, que yo debo manejar las cosas de tal manera que edifiquen y que sean amables. Así que hoy decido, en el nombre de Jesucristo, adoptar todo lo que es de Dios, el viejo hombre, y rechazo lo que es del viejo. Sin esto no voy a poder tener éxito. Y te pido, Señor, que a todos los que estamos aquí, sobre todo tú, des bendición. Y ahora que vayamos a nuestra casa, nos sigas hablando, por favor. Y todos seamos bendecidos en este día. Encomendamos este tiempo en tus manos. Pedimos tu respaldo, tu guía, tu ayuda. Órenle al Señor para que mientras usted va a su casa y cuando llegue a su casa durante estos días, el Espíritu Santo le habla a usted y me habla a mí y nos permita hacer los correctivos necesarios. Recordemos que necesitamos tomar decisiones. Y te bendecimos. He pensado que no necesito ni capacitarme ni aprender más. Cuando en tu palabra dice que antes debo hacer discípulos, debo hablarle a otros y enseñarle a otros. Y esto me ha costado, Señor, porque lo tengo muy aferrado a mí. Y he querido manejarlo yo y no tú. Hoy decido deshacerme de lo que es del viejo hombre. Eso es viejo hombre. Y adoptar tu manera de ver las cosas. Ahora, por favor, guárdanos y bendícenos. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesucristo, el Señor, y también protege nuestra familia, ministerio, bienes, salud. Todo lo declaramos bajo la protección del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, para la gloria de Dios hemos orado. Amén. Amén.